y bienvenido a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. Y hoy tengo la gran ilusión de invitar a una persona muy especial de Argentina. Es un profesor, un autor y un economista también. Así que pues le doy la bienvenida a Manuel Gonzalo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, Sidart, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Bien, Manuel? yo estoy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Manuel Gonzalo es licenciado en Economía con diploma magna cum laude por la Universidad de Buenos Aires. También tiene maestría en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctor en Economía por la Universidad Federal do Río de Janeiro. Es investigador, profesor adjunto en la carrera de Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes y asociado en la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Chilecito. Es coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y sus temas de investigación, docencia y asistencia técnica giran en torno al desarrollo productivo, la CTI y la cooperación internacional con foco en India, Asia del Sur, América del Sur y el sur global. Es profesor de grado, posgrado y doctorado en diferentes universidades e institutos nacionales y del exterior. Ha sido consultor de CEPAL, Minddef, Mindprod, BID, etcétera. Y también, como dije antes, es autor de un nuevo libro, India from Latin America, Peripherization, State Building and Demand-Led Growth. Y vamos a hablar de este libro también más tarde en la entrevista Epa. y os dejo la descripción y el link del libro en la descripción de este vídeo. Pero sobre todo, muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Tengo mucha ilusión de entrevistarte. Gracias por la presentación, por el interés. Y yo también siempre interesante, bueno, hablar con gente de la India y de Asia del Sur en general. Así que vos estás muy activo en temas de difusión. Y bueno, adelante con la charla. Claro, claro, pues muchísimas gracias y como pues te he presentado, realmente es un gran honor tener a una persona que ha trabajado tanto en el campo de economía y pues ha trabajado mucho entre pues las relaciones de India y América Latina, así que eres un experto apto para hablar de las relaciones bilaterales entre India y el continente de América Latina. Y pues uno de muchos motivos de este canal de YouTube es pues eliminar, ¿no? Cualquier distancia que haya entre India y América Latina y yo estoy seguro de que esta entrevista va a hacer una pequeña contribución hacia este esfuerzo, hacia este motivo. Así que muchas gracias de nuevo, Manuel, y vamos directamente a las preguntas, ¿no? Mi primera pregunta para ti, Manuel, es ¿cuándo fue el primer momento en el cual te interesó la India? Sí, la verdad que la llegada a la India fue bastante, en un punto, bueno, en un punto fortuita y en un punto no. Yo conocía a varios investigadores indios por una red de investigadores a la que pertenezco que se llama Globelix, que tenía varios investigadores indios. Ahí, digamos, fue como un primer acercamiento, pero no tanto a la India. Eh, y más el interés llega a través de un proyecto de investigación sobre los BRICS en Río de Janeiro, cuando yo estaba haciendo el doctorado allá, surge una beca para investigar lo que se llama los sistemas nacionales de investigación, de innovación de los BRICS, o sea, cómo se organizan las instituciones de cada país para generar innovación, por así decirlo, ¿no? Y el proyecto era sobre los BRICS en general, y entre los miembros del equipo de Brasil, bueno, había uno que era, no sé, fanático de la Unión Soviética y que quería estudiar Rusia y ya tenía definido que él iba a estudiar Rusia. Después había una chica que ya tenía algunos antecedentes investigando China y Ujú. bueno, quería China.
Y ahí, por algunas lecturas que yo venía teniendo en el doctorado y algunas cuestiones, digamos, en esta red de que había visto investigadores que me parecieron interesantes, dije, bueno, India. India puede ser me parecía que no había muchas cosas en español ni en América Latina. Y así fue que eso fue en 2014 que me empecé a meter. Y después, bueno, ya sí, cuando te empezás a meter, ahí vas viendo bueno, bueno, que India es muy rico, que hay mucho escrito, bueno, casi que es inabarcable en un punto, digamos, o sea, el entendimiento sobre India, en un país tan diverso, tan complejo. Pero bueno, ahí cuando seguía estudiando, digamos, cuando seguía con mi doctorado, distintos profesores me decían, che, metele a India porque es un tema interesante, es un país que se viene, no hay mucho conocimiento en América Latina. Y bueno, y después ya cuando fui allá, eso fue, el primer viaje fue en 2016. eh, y bueno, ahí, digamos, como que tomé, digamos, más conciencia, digamos, porque venía entre 2014 y 2015 leyendo mucho sobre India, investigando mucho, pero bueno, efectivamente ir implica otro paso, ¿no? Mm. En la complejidad, en el entendimiento. Y bueno, y después ya ahí sí me seguí metiendo, terminé la tesis de doctorado, volví a la Argentina y bueno, hoy sigo ya trabajando el tema más sistemáticamente. También India y en general la temática ha avanzado mucho, digamos. Ya en América Latina hay más conocimientos, me parece que se van generando más cosas. Qué bueno. Y cuáles son tus inspiraciones en leer sobre la India? Está bien. Bueno, a eso voy a responder más que nada un poco te voy a nombrar capaz que algunos historiadores o trabajos o libros, autores, economistas indios que me gustan. Ujú. Eh, bueno, me gusta mucho un economista que ya es bastante grande, creo que se jubiló, se llama Deepak Nayar, que fue funcionario y tiene un libro que se llama, en inglés es Catch Up, y trabaja bastante el crecimiento de India y de China. Bueno, Deepak me gusta mucho. Después hay un autor, Chaudhuri, que trabaja bastante el Océano Índico y cómo los poderes imperiales se aproximan al Océano Índico. Chaudhuri me gusta mucho. Un trabajo histórico, geográfico muy importante en el libro. Después, entre los economistas más actuales, em, hay un macroeconomista que es interesante, se llama Rakshit, que lo sigo bastante. Después me gusta mucho un economista que se llama Nagaraj. Nagaraj me recibió en Bombay, en el Indira Gandhi Institute, Ok. y me gusta mucho, trabaja bastante temas de estructura productiva de la India. Y también, digamos, los colegas más cercanos a lo que sería la discusión sobre el Sistema Nacional de Innovación, que entre los que tengo más contacto son K.J. Joseph, que está en Kerala, y Dinesh Abrol, que está en Delhi. Así que bueno, y hay muchos otros, no sé, digamos, bueno, hay muchos, pero esos son algunos que te puedo ir tirando. Muy bien. ¿Y qué opinas de la economía de la India, en comparación con China, ¿no? Te pregunto sobre la China porque como siendo el gran vecino nuestro, ¿no? Y también una gran competición que siempre tenemos con China. Así que, ¿cómo ves nuestra economía con la de China? Sí, a ver, bueno, efectivamente se trata de los dos países, por así decirlo. Bueno, ahora India superó a China en términos de población, pero son los dos países en términos de escalas demográficas y territoriales de los más importantes de este siglo, el siglo XXI, ¿no? También, digamos, comparten capacidades tecnológicas interesantes. En el caso de India, que tienen que ver más con, bueno, lo que se dice, ¿no? La oficina del mundo, el back office del mundo, más intensivo en conocimiento, sí, en conocimiento, que en su principio
era un conocimiento barato para Occidente, y ahora de a poco, digamos, India va mejorando en términos de los salarios de a poco van subiendo, etcétera. Me parece que obviamente hay una competencia muy importante con China, por territorio, por proyección. Sí, digamos, esto también es muy real, que China, eh, en términos de peso de PBI, tiene un peso mayor que India. En ese sentido, digamos, me parece que en ese aspecto y en el, vamos a decir, el poder del Estado chino para hacer intervenciones, eh, digamos, puede llegar a hacer intervenciones más profundas, dado tal vez que existe menos la heterogeneidad que tiene India de distinto tipo, digamos, tanto de religioso como territorial, como histórica, geográfica. Me parece que China no la tiene. Entonces, es más fácil para China intervenir. En India veo como que las intervenciones son mucho más complejas, por la gran, digamos, heterogeneidad que tiene China, que tiene India, perdón. Tienen- Ok, ese es un punto bastante válido y bastante relevante, ¿no? Para hablar. Y ahora, pues, pasando desde China a América Latina, ¿no? ¿A qué debes las relaciones económicas entre India y América Latina? Perdón, ahí decís, o sea, ¿qué es lo que más veo, qué es lo que veo más fuerte? ¿Perdón? ¿Qué? La pregunta sería, ¿las relaciones, cuáles veo más fuertes? Sí, o a qué debes, ¿no? Sí, ¿cuáles son, cómo son las relaciones entre India y América Latina? Ah, ¿Y ok, a ok, qué debes esto, ¿no? Porque por la distancia que hay entre India y América Latina, entonces, ¿a qué debes tú está las bien, relaciones económicas? Sí. está bien. Bueno, a ver, lo que tenemos en el mundo es que India, China, Asia en general, demandan combustibles, alimentos, ¿no? Combustibles y alimentos, así muy a grosso modo, ¿no? Mm, Y en ese tema de combustibles y alimentos, efectivamente, América Latina tiene mucho para dar. Si uno mira, digamos, las principales exportaciones que tienen los países latinoamericanos hacia India, tienen que ver con eso, ¿no? Si miramos Argentina, son aceites vegetales, ¿sí? Si miramos algunos otros países, vemos un poco más de combustibles, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Colombia, un poco más de minerales. Y después, obviamente, hay productos un poco más sofisticados, pero por lo general se trata de estos productos que en términos de dólares son muy importantes para nuestras economías, para las economías de América Latina. Después se está viendo, sí, uno va viendo noticias en términos, y no solo noticias, sino inversiones más sofisticadas, por ejemplo, en la industria automotriz de Colombia, que India tiene ahí una penetración. En Centroamérica también hay una penetración, en México también, las automotrices indias están bastante instaladas. Todas las empresas bueno, Tata y todas las empresas de servicios están instaladas en América Latina, con lo cual, digamos, eso obviamente es relevante. Sin embargo, me parece que es el mayor desafío. ¿Cuáles serían los desafíos en esta relación? Bueno, lograr sofisticar un poco el comercio, digamos, ampliar el comercio, sofisticarlo, de nuevo, sin decir que lo que hay es malo, no, lo que hay suma y es muy bueno, pero digamos, hay que sumar otras cosas. Y por otro lado, lo que sí me parece que tal vez es un poco más complejo es que empresas de América Latina, en particular en mi caso de Argentina, logren consolidarse en la India, ¿sí? Todavía falta mostrar casos ujú. de empresas que lo han podido hacer. Hay algunas que lo han podido hacer, el caso argentino, Globan tiene operaciones allá, por ejemplo, y otras, empresas públicas como INVAP, pero falta mostrar que es posible. ¿Por qué? Y porque sí, efectivamente es verdad que estamos lejos. No es que estamos tan cerca. Entonces, bueno, el comercio y conocerse entre dos regiones que están lejos es complicado, no lo vamos a negar. Por eso hay que visibilizar más
las cosas que se hacen y las que se podrían hacer, me parece. Bueno, pues muy bien, muy interesante lo que tú dices. Y si hablamos de la historia, ¿no? De las relaciones económicas y negocios entre India y América Latina, ¿cuáles crees tú que han sido los momentos importantes en la historia de las relaciones económicas y negocios? Sí, está bien. Durante la década del 50 y el 60 se empieza, digamos, bueno, obviamente se reconoce a la India independiente, ¿no? En los 50, bueno, 47 en adelante. Después empiezan a suceder algunas visitas importantes. eh, algunas más, en el caso de Argentina, bueno, siempre se recuerda a Tagore y Victorio Campo, pero también hubo, digamos, contactos con Indira Gandhi, Frondizi, bueno, durante el gobierno de Perón se abre la embajada allá. Entonces, esa es como un inicio que tiene que ver más con relaciones diplomáticas y con algunos casos más puntuales de intelectuales. Después se registran exportaciones tal vez más puntuales de alimentos, ¿sí? Como más hechos puntuales. Y me parece que ya es en este siglo en donde sistemáticamente, bueno, el comercio empieza a crecer, y en particular vamos a decir que ya más en los últimos 15 años, ¿sí? ¿Y por qué eso? Y bueno, porque India empieza a crecer muy fuerte. Entonces, como India empieza a crecer muy fuerte, empieza a demandar productos y empieza a demandar relaciones de todas partes del mundo. Claro. Entonces, ahí es que América Latina empieza a crecer en sus volúmenes de comercio. Y las relaciones empiezan a ser más sistemáticas, las embajadas ya tienen una agenda mucho más sistemática. eh, Todavía me parece, en el caso de Argentina, por ahí falta tener más datos, ¿no? Porque no hay un poco datos así cuantitativos para saber, bueno, cuáles son las inversiones, etcétera. Pero digamos, si tenemos que hacer así un paneo, yo diría década del 50, 60, eh, después, y después ya en este siglo como más en términos de comercio, inversiones, más fuerte. Ah, interesante. Y ahora, pues, desde la historia de las relaciones económicas entre India y América Latina, pasemos a la actualidad y tu libro, ¿no? Como os dije en el principio de esta entrevista, que Manuel Gonzalo ha escrito un libro que se llama India from Latin America, Peripherization, State Building and Demand-Led Growth. Y a mí me parece muy interesante cuando leo su sinopsis, ¿no? en Amazon y se dice que a pesar de muchos parecidos históricos y geológicos, ¿no? El diálogo o la relación entre nuestras democracias, ¿no? La India y América Latina, que son muy jóvenes, ha sido muy raro, ¿no? Muy poco este diálogo. Así que cuéntame un poco sobre tu libro, Manuel. ¿De qué se trata tu libro y por qué es importante este libro para entender mejor la relación entre India y América Latina? Ah, sí, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho, sí, Ah, claro. bueno, porque se me perdió un poquito de lo tuyo, pero capté lo último. ¿Por qué es importante? Porque, digamos, el libro sirve básicamente para un lector de América Latina entender o leer sobre historia de la India, ¿sí? Historia económica, pero desarrollo económico de la India. Eso para un lector latinoamericano. Y para un lector indio o de Asia del Sur, para tener contacto con ideas, autores y enfoques en términos de desarrollo económico que vienen de América Latina. Entonces, básicamente esa es. Sí, entonces sí, ¿cuál es la importancia de este libro que has escrito tú para un lector indio y también para un lector latinoamericano, Manuel? Sí.
Bueno, mira, para un lector latinoamericano le permite leer historia, desarrollo económico, historia económica de la India. Eso, digamos, sería el tener un primer acceso a la historia, una historia a largo plazo de la India, con muchas citas y muchas referencias de autores indios, ¿sí? Hay una revisión muy fuerte de autores indios. Entonces, eso para el lector latinoamericano que quiera entrar a la India, por así decirlo, en una perspectiva materialista, económica y de largo plazo. Y para un lector indio, tener contacto con autores y abordajes de América Latina, principalmente sobre desarrollo económico, llevados al contexto indio. Y bueno, obviamente ahí digamos, yo hago algunos intentos de que esos autores se crucen o de que haya fusiones entre la historia económica de la India y los abordajes de América Latina. Algunos están mejor o peor logrados, bueno, eso es un poco la contribución del libro, pero bueno, ahí hay margen, es una agenda que se abre para seguir contribuyendo. Entonces, un poco eso es la contribución del libro. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha muy bien, sí, sí. Pues, Bien, pues muy bien. bien, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia, Manuel, de estar en la India? Como me decías antes que has estado en Kerala, en Mumbai también, ¿no? Así que, ¿cómo te formó tus viajes a la India para escribir este libro también? Sí, sí, yo estuve primero en Kerala, después pasé por Bangalore, Cochin, Bombay y Delhi en el primer viaje, y después volví a ir a Bangalore en el 2019, Ujú. y por ahí este año vuelvo a ir sobre el segundo semestre a la India. Bueno, para mí fue central, digamos, una cosa es hablar de India desde un libro, otra cosa es ir allá. Eh, o sea, eso desde el punto de vista de el ambiente. Pero después fue muy importante el haber estado parado en campus universitarios de allá, interactuar con investigadores, candidatos a doctor, colegas indios. Eso tal vez fue como una de las fuentes de conocimiento más importantes, porque bueno, al dialogar, al discutir, al pensar con indios, y que me pasen libros, bibliografía, papers, bueno, ahí me nutrí mucho. La verdad que eso fue muy importante. Entonces, como que al menos como investigador y demás, me parece que el haber estado parando en campus universitarios de la India, las cantinas han sido como una fuente muy importante de conocimiento y de ideas. Sí. Genial, genial. Y ahora, pues mirando al futuro, ¿no? ¿Qué crees que es importante, Manuel, para la relación económica de India y América Latina en el futuro? ¿Cómo ves el futuro de esta relación? Bueno, en la medida en la que India siga creciendo, va a seguir demandando productos de América Latina. Me parece que en términos económicos, digamos, hoy India está muy visibilizada en América Latina, no es que nadie sabe sobre India, no, no. Me parece que ya estamos en una etapa en donde si bien queda lejos, si bien no mucha gente fue, sí India, digamos, está mucho en los medios, eso se ve. Lo que me parece que falta es eh, lograr, en el caso de la economía, que más empresas se internacionalicen y efectivamente logren consolidarse en India. Son pocas las empresas desde América Latina que están allá, son pocos los productos. Me parece que eso hay que ampliarlo en términos empresariales. En términos de investigación, también falta bastante. ¿En qué sentido? Que falta, digamos, masa crítica, faltan datos, falta generar datos entre el comercio, las inversiones, las relaciones, los indios que están viviendo acá, los indios que, digamos, los argentinos que están viviendo allá, todo eso nos falta. Y faltan proyectos de investigación realmente importantes que financien
bueno, temas centrales para la relación bilateral, digamos. Bueno, alimentos. Pongamos investigadores y expertos indios con expertos argentinos a pensar esto. Y después vinculémoslo con los empresarios. Bueno, todo eso me parece que las cuestiones más, por así decirlo, sistemáticas, todavía nos falta. Ese me parece que sería el paso que habría que dar. Bueno, pues muy bien. Y la última pregunta de esta entrevista es, ¿qué piensas escribir lo siguiente sobre la India? ¿Tienes algo planeado para escribir? Eh, bueno, pero ya escribí un libro, che. Sí, No, bueno, me parece que sí falta, el libro está en inglés, sí, ¿sí? sí. Lo cual es muy bueno para que lo lean indios. Es Eh, es el motivo de escribir en inglés para que más gente en la India lo... el libro, no sé si lo mostré, este es el libro. Bueno, pues sí, Eh, sí, he mirado esto en Amazon, sí, claro, y en varias otras plataformas donde tú lo has pues, enseñado, ¿no? Pero pues sí, lo que pasa es que quería preguntarte por qué lo escribiste en inglés y me imagino que sí, claro, para que llegue a más gente aquí en la India, ¿no? ¿O hay claro, porque, o hay otra sí. razón? Bueno, el libro en verdad es un subproducto de mi tesis de doctorado, ¿sí? Es Ok, como mi tesis de doctorado, de doctorado más trabajada y más, un poco más corta. Y ahí por dos motivos. Por un lado, porque efectivamente quería interactuar y que me lean investigadores de la India. Eso, digamos, pensaba que me iba a servir más a mí para aprender, que me lean allá y que me puedan pasar feedbacks. Y segundo, es que la verdad es la mayor parte de la literatura sobre India, para leer, para citar, está en inglés. Digamos, hay mucha literatura en inglés. Entonces, un poco eso también. Ahora, bueno, efectivamente, ahora tal vez el próximo paso sería sacar algo en español para difundir esto acá en América Latina. Yo lo vengo haciendo a través de artículos, de papers, pero por ahí, digamos, ameritaría que saque algún librito en español, sí. Pero bueno, como todo, es un trabajo, ¿no? sí, claro, claro, es trabajo y es trabajo muy intensivo, ¿no? Sí, Así que muchísimas gracias, Manuel, por esta entrevista tan reveladora y estoy seguro de que mucho de mi público que va a ver este vídeo va a gustarlo y estoy seguro de que hay muchos investigadores que estén en mi canal que lo van a ver espero que, como te dije antes, que esta entrevista pueda contribuir a un poquito que sea para pues fomentar más, ¿no? a las relaciones entre India y América Latina. Así que muchas gracias, Manuel, por estar y gracias a mi público. Hasta el próximo capítulo de Español por Dentro. Chao. gracias. Chao.